Abuelo y nieto compraron una casita en ruinas en un pueblo mágico, lo que encontraron debajo del suelo. Era imposible. Mis manos, mijo, ya no son las de antes. Parecen mapas de ríos secos, la piel delgada sobre los huesos como papel de estraza. El reuma me muerde las coyunturas cada mañana, un perro fiel y necio que me recuerda que mi tiempo se escurre como arena fina entre los dedos. Pero la memoria... la memoria es otra cosa. Esa sigue clara, afilada como el cincel que usaba en mis buenos años de carpintero. Hay recuerdos que se niegan a volverse polvo, y uno de ellos, el más pesado de todos, es la razón por la que te traje aquí, a este rincón olvidado por Dios en Real de 14. Te vi bajar del autobús, Sebastián. Más flaco, con la mirada de quien ha peleado una batalla y no está seguro si la ganó o la perdió. La Ciudad de México te masticó y te escupió, mijo. No es vergüenza. Esa ciudad es un monstruo que devora sueños. Pero aquí, en el polvo y el silencio de este pueblo mágico, aquí las raíces son más fuertes que el concreto. Aquí es donde pertenecemos. Abuelo, ¿estás seguro de esto? Me preguntaste, pateando un trozo de adobe suelto de la pared de la casita. ¿Invertir mis últimos ahorros en esto? Y yo te miré, viendo no al arquitecto de 30 años con el orgullo herido, sino al chamaco de 8 que me ayudaba a lijar la madera en el taller, con el aserrín pegado en las pestañas. Puse mi mano temblorosa en tu hombro, un hombro fuerte que ya no necesitaba mi apoyo, pero que hoy yo necesitaba sentir firme. No es casualidad que volvamos a esta tierra, Sebastián, te dije, y en mis palabras pesaban más de 100 años de silencio. Esta casa nos estaba esperando. Me miraste con esa mezcla de cariño y lástima que los jóvenes reservan para sus viejos, como si mis ideas fueran ya reliquias de un museo personal. Pero asentiste. Por amor a mí, por falta de un mejor plan, aceptaste. Compramos la ruina por una miseria. Los vecinos nos miraban de reojo, murmurando las viejas historias de mala suerte, de dueños que se fueron con las manos vacías o el corazón roto. Yo los dejaba hablar. No sabían que la suerte de esta casa no era mala, sino paciente. Había esperado a sus verdaderos guardianes. Los primeros días fueron un batallar contra el abandono. Nubes de polvo que sabían a siglo y medio, nidos de pájaros en las vigas podridas, el olor a humedad y a tiempo estancado. Tú, con tu energía de joven, te movías rápido, arrancando hierbas, haciendo planos en tu libreta para la pequeña posada que imaginabas. Yo me movía despacio, mis rodillas crujían como madera vieja, pero mis ojos lo veían todo. Cada rincón me hablaba. Una tarde, mientras barríamos lo que fue la sala principal, me detuve. El sol del desierto se colaba por un boquete en el techo, iluminando el suelo de terracota gastado. Fue entonces cuando decidí que era momento de entregarte la primera llave de este secreto. Yo trabajé aquí, ¿sabes? Te dije, mi voz un poco más que un susurro. Dejaste la escoba y me miraste, curioso. Tendría yo unos 15 años. Vine a trabajar de peón con mi padre. El dueño de entonces quería remodelar. Un hombre rico de la capital. Duró poco. Se fue diciendo que el lugar estaba embrujado. Me reí sin ganas. Pero en esos días, los viejos del pueblo todavía contaban las historias del primer dueño, un español, capataz de la mina La Purísima Concepción. Se llamaba Fernando Vallejo. Me senté en un cajón de madera, el aliento un poco corto. Tú te acercaste sentándote a mi lado en el suelo polvoriento. Decían que el tal Vallejo, durante las revueltas de independencia, cuando todo era un caos y los insurgentes andaban cerca, escondió algo aquí. Algo de mucho valor. La plata de la mina, juraban algunos. El hombre desapareció en 1810, sin dejar rastro. Se lo tragó la tierra, junto con su tesoro. Vi el escepticismo florecer en tu cara, una sonrisa amable, indulgente. Abuelo, esas son leyendas que se cuentan en todos los pueblos mineros. Puede ser, admití, asintiendo despacio. Pero las leyendas, mijo, a veces son solo la verdad cubierta de polvo.
Y mi padre, que era un hombre sabio y de pocas palabras, siempre me decía mientras trabajábamos aquí: esta casa no es lo que parece. Sus cimientos guardan más que piedras. No insistí más. Había plantado la semilla. Ahora solo quedaba esperar a que la tierra misma la hiciera germinar. Y no tardó mucho. Fue una semana después mientras levantábamos las baldosas rotas del piso para nivelarlo. Tú te quejabas del trabajo, de la espalda, de que era más fácil echar un piso de cemento pulido encima y ya. Yo insistí. Hay que respetar el espíritu de la casa, Sebastián. Hay que escuchar lo que nos dice. Fue entonces cuando lo encontramos. Debajo de una sección de baldosas, la tierra no estaba compactada de la misma manera. Era más suelta, de un color ligeramente distinto. Tú, con tus ojos de arquitecto, no lo notaste. Pero yo, con mis manos de carpintero que han aprendido a leer la madera y la piedra, lo sentí de inmediato. Al pasar la palma de mi mano sobre el suelo, noté una vibración diferente. Una oquedad. Para, te ordené, mi voz más firme de lo que la había usado en años. Trae el pico y la pala, con cuidado. Tu escepticismo luchaba con la curiosidad en tu mirada, pero obedeciste. El primer golpe de la pala sonó hueco. Nos miramos. Tus ojos se abrieron un poco más. Por primera vez, empezabas a creer. Despacio, te dije, arrodillándome con un gemido de dolor. Esto no es trabajo de fuerza bruta, es de paciencia, como quitarle el barniz viejo a un mueble fino. Excavamos durante horas. El sol se movía por el cielo, dibujando sombras cambiantes a través de los muros rotos. Mis rodillas gritaban. Mi espalda era un nudo de fuego, pero una energía que no sabía que aún poseía me mantenía en pie. Era la fuerza de mis ancestros empujándome. Mientras tú paleabas, yo te conté más. Mi abuelo trabajó en las minas, y su padre también. Conocían los secretos de la piedra. Decían que los cerros de Real de 14 están huecos, llenos de túneles y socavones, que la tierra aquí es como un queso gruyère, que un hombre puede esconder un secreto tan profundo que ni la muerte lo encuentre. A media tarde, mientras descansábamos bebiendo un jarro de agua fresca, apareció un hombre, alto, vestido con ropa de marca que gritaba fuereño a leguas. Se presentó como Javier Osorio, un empresario hotelero, dijo. Había oído que compramos la casita del susto y venía a hacernos una oferta. Nos ofreció el triple de lo que habíamos pagado. Así, sin más. Tú, con tu mente práctica, te emocionaste. ¿El triple? Abuelo, es una fortuna. Podríamos comprar algo mejor, empezar de cero. Pero yo vi algo en los ojos de Osorio. Una avidez, una urgencia que no cuadraba con una simple transacción inmobiliaria. Negociaba como quien busca algo que ha perdido, no como quien compra una oportunidad. La casa no está en venta, señor Osorio, le dije, mi voz tranquila pero inamovible. Tenemos planes para ella. El hombre insistió, subió su oferta. Su persistencia solo alimentó mis sospechas. Cuando finalmente se fue dejándonos su tarjeta por si cambiábamos de opinión, tú estabas frustrado. Abuelo, no entiendo. ¿Por qué rechazar una oferta así? ¿Por una leyenda? Porque a veces, mijo, las leyendas valen más que el dinero, y porque ese hombre no quiere la casa, quiere lo que hay debajo de ella. Esa misma tarde, te pedí que fueras a ver a don Efraín, el viejo cronista del pueblo, un hombre que guardaba la historia de Real de 14 en su cabeza como un tesoro. Le conté lo que debía preguntar, todo sobre Fernando Vallejo y la casa. Regresaste al anochecer con una expresión distinta. Ya no era escepticismo, sino intriga. Don Efraín lo confirmó todo, abuelo. La casa perteneció a Fernando Vallejo, administrador de la Real Mina. Y sí, desapareció en 1810, justo cuando la guerra de independencia empezaba a hacer ruido por acá. Nadie supo más de él. Lo dieron por muerto o huido. Esa noche apenas dormí. El peso de mi verdadero secreto, el que aún no te había contado, me oprimía el pecho. No era solo la leyenda de un español y su plata. Era algo mucho más profundo, más antiguo. Era el juramento de mi sangre.
Al día siguiente la pala golpeó algo sólido. Madera. Limpiamos la tierra con las manos, con cepillos. Era una trampilla, una puerta de madera de mezquite gruesa como mi muñeca, reforzada con herrajes de hierro forjado. Y en el centro, no una, sino 3 cerraduras complejas, oxidadas por el tiempo. No la fuerces, te advertí, cuando ya ibas a buscar la barreta. Mi corazón latía desbocado. Estábamos tan cerca. Estas cerraduras no se abren con fuerza, se abren con ingenio. Son cerraduras de minero. Me arrodillé de nuevo, ignorando el dolor punzante. Observé los mecanismos. Y entonces los recuerdos de mi padre me inundaron. Él me había enseñado, cuando yo era un niño, los acertijos y los trucos de los viejos gambusinos. Me habló de sistemas de contrapesos, de engranajes ocultos, de secuencias que había que seguir. La roca tiene su lógica, Miguelito, me decía, y el hombre que la trabaja, también. Toqué las cerraduras. Eran un rompecabezas. Moví un perno aquí, giré un disco allá. Escuchaba el sonido de los metales, sentía la vibración en mis dedos. No era conocimiento, era instinto. Era la memoria de mis ancestros guiando mis manos artríticas. Después de casi una hora, bajo tu mirada atónita, se escuchó un clic profundo y resonante. Luego otro, y un tercero. La trampilla se había destrabado. El aire que salió de la bodega subterránea olía a tierra seca, a cuero viejo, a algo más, a historia pura. Con un esfuerzo conjunto, levantamos la pesada puerta. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Bajamos con una linterna que llevabas en tu camioneta. El haz de luz cortaba la negrura. No había cofres rebosantes de monedas de plata. No había lingotes de oro. Lo que vimos nos dejó sin aliento, en un silencio reverencial. La pequeña bodega estaba llena de baúles de cuero y petacas de palma. Con un cuidado infinito, abrimos el primero. Adentro, envueltos en mantas de ixtle, no había metal precioso. Había libros antiguos con páginas de piel de venado y amate, pintados con símbolos y figuras que danzaban bajo la luz de la linterna. Códices. Dios mío, susurraste. Son códices. Mixtecos, parece. ¿Y esto? En otro baúl, encontramos artefactos ceremoniales, máscaras de jade, collares de turquesa, pequeñas figuras de obsidiana. No era el tesoro de un conquistador, era el alma de un pueblo. El tesoro de los que estaban aquí mucho antes que los españoles. En el último baúl, junto a una flauta de barro bellamente decorada, había un paquete de cartas, atadas con un cordón de cuero. Estaban escritas en un castellano antiguo, la tinta desvanecida pero legible. Eran de Fernando Vallejo. Nos sentamos allí mismo, en el suelo frío de la bodega, y las leíste en voz alta. Tu voz, al principio firme, empezó a temblar con la emoción. Las cartas no eran de un capataz avaro. Eran las confesiones de un hombre atrapado entre dos mundos. Vallejo, lejos de ser un opresor, se había enamorado de esta tierra y de su gente. Había visto cómo la corona española saqueaba no solo la plata, sino la cultura, la memoria de los pueblos originarios. En sus cartas a un hermano en España, describía su plan secreto. Durante años, había estado usando su posición para interceptar y reunir estos tesoros culturales, trabajando en secreto con líderes indígenas huicholes y mixtecos para protegerlos, para evitar que fueran enviados a Europa o destruidos. La verdadera riqueza de esta tierra, leía tu voz temblorosa, no está en las vetas de plata sino en la sabiduría de sus antiguos. Mi deber no es servir a un rey lejano que solo ve oro, sino proteger este legado para las generaciones que vendrán. He hecho un pacto de sangre con los guardianes de esta memoria. Juntos, esconderemos su alma hasta que lleguen tiempos en que pueda volver a ver la luz sin temor. Cuando terminaste de leer, un profundo silencio llenó la bodega. El tesoro no era un botín, era un acto de resistencia. Un español y un grupo de indígenas unidos para salvar una herencia. Y Vallejo no desapareció. En su última carta, explicaba que se uniría a los guardianes, viviría entre ellos,
borrando su identidad para proteger el secreto. Nos quedamos allí abajo no sé cuánto tiempo, abrumados por el peso de lo que habíamos encontrado. Esto era más grande que nosotros, más grande que cualquier posada o ganancia. Era una responsabilidad sagrada. La noticia, como era de esperar, explotó. En un pueblo chico, un secreto así no dura. Pronto tuvimos a gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la puerta, a periodistas, a curiosos. La casita en ruinas se convirtió en el centro del universo de Real de 14. Los expertos del INAH confirmaron la autenticidad y el valor incalculable del hallazgo. Era uno de los descubrimientos culturales más importantes en décadas, y con el INAH regresó Javier Osorio. Pero esta vez, su rostro no era el de un empresario calculador, era el de un hombre consumido por la emoción. Mi nombre completo es Javier Osorio Vallejo, nos dijo, con la voz entrecortada. Soy el descendiente directo del hermano de Fernando Vallejo. Mi familia ha buscado esto por generaciones, no por el valor material, sino por esto. Nos mostró una copia de una de las cartas, transmitida de padres a hijos. Queríamos limpiar su nombre. En los registros históricos figura como un ladrón y un desertor. Queríamos demostrar que fue un héroe, un protector de la cultura. El conflicto se hizo evidente. Osorio reclamaba los documentos como parte de su herencia familiar. El INAH los declaraba patrimonio de la nación. Y tú, Sebastián, con una pasión que no te había visto en años, te levantaste y hablaste de un museo comunitario, de que este tesoro pertenecía al pueblo, a los descendientes de aquellos que ayudaron a esconderlo. Fue en medio de esa discusión, con abogados y funcionarios hablando en un lenguaje que no entendía ni me importaba, cuando supe que había llegado el momento de revelar la última pieza, la más importante, la llave maestra de todo este misterio. Pedí silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, el viejo carpintero que había empezado todo. Mi voz, aunque cansada, sonó clara en la sala abarrotada. Señor Osorio, dije, mirándolo a los ojos. Usted busca el honor de su antepasado. Y usted, mijo, dije, volviéndome hacia ti, busca justicia para el pueblo. Ambos tienen razón, porque sus historias están entrelazadas, y la mía también. Respiré hondo. El peso de 5 generaciones se levantó de mis hombros con cada palabra. Mi bisabuelo se llamaba Citlali, un nombre huichol. Él no era solo un peón que trabajaba para los españoles. Él era uno de los líderes indígenas que hicieron ese pacto de sangre con Fernando Vallejo. Él fue uno de los que cavaron esta bodega y sellaron esta puerta. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Tú, Sebastián, me mirabas con los ojos desorbitados, la boca entreabierta. Mi familia no ha vivido aquí por casualidad. Hemos sido los guardianes silenciosos de este secreto. La historia se pasó de padres a hijos, en susurros, como una oración sagrada. La casa espera, me decía mi padre. Algún día, un Méndez debe volver a ella y juzgar si el mundo está listo para conocer la verdad. Yo rastreé esta propiedad durante décadas. Vi dueños ir y venir. Esperé, ahorré cada centavo que pude, pero la vida no me alcanzó. Ya estoy viejo, mis fuerzas se van. Por eso te busqué, Sebastián. No era para darte un proyecto y curar tu orgullo herido. Era porque necesitaba que la siguiente generación completara el círculo. Necesitaba tu fuerza, tu inteligencia, tu corazón. Necesitaba que un Méndez junto a un Vallejo le devolviera este tesoro al mundo. La confesión cayó como una piedra en un pozo. El silencio que siguió fue absoluto, sagrado. Javier Osorio me miraba, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera ademán de secarlas. Se acercó a mí, no como un empresario, sino como el nieto de un viejo amigo de mi bisabuelo. Me tomó las manos, estas viejas manos de carpintero, y las apretó con gratitud. Don Augusto, dijo, su voz rota, el honor no es solo de mi familia, es de la suya. Ustedes cumplieron la promesa. Y así fue como 2 familias, separadas por 2 siglos de historia, se unieron.
La solución fue clara para todos. La casa se convirtió en el museo comunitario Los Guardianes de la Memoria. Administrado por una fundación creada por los Osorio Vallejo y los Méndez, con el apoyo del INA y del pueblo de Real de 14. Tú, mijo, encontraste tu lugar en el mundo. Ya no eras el arquitecto fracasado. Te convertiste en el director del museo, el protector de la historia de tu propia sangre. Te vi florecer, echar raíces profundas en esta tierra que te había llamado. Tu trabajo ya no era levantar muros de concreto, sino puentes entre el pasado y el presente. Pasó un año en el que vi la casita en ruinas transformarse en un lugar de luz y conocimiento. Vi a niños del pueblo mirar con asombro los códices, aprendiendo la historia que no venía en sus libros de texto. Vi a turistas de todo el mundo escuchar la increíble historia de un español y un grupo de indígenas que se atrevieron a desafiar a un imperio para salvar el alma de su tierra. Una tarde, estaba sentado en mi mecedora en el patio del museo, el mismo patio que habíamos limpiado con tanto esfuerzo. El sol del atardecer pintaba de oro las paredes de adobe. Tú estabas a mi lado, contándome tus planes para documentar las historias de otros ancianos del pueblo. Te escuchaba, y mi corazón se llenaba de una paz que nunca antes había conocido. Mi trabajo en esta vida estaba hecho. El secreto estaba a salvo, no bajo tierra, sino en el corazón de la gente. Te puse una mano en la rodilla, me miraste, y en tus ojos vi el reflejo del muchacho que fuiste y del gran hombre en el que te habías convertido. ¿Ves, mi hijo? Te dije, mi voz apenas un murmullo que se llevaba el viento del desierto. Los tesoros más valiosos no son los que brillan a la luz, como la plata o el oro. Son los que nos conectan con nuestras raíces, los que nos recuerdan quiénes somos realmente. Cerré los ojos y pude sentir la presencia de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo Citlali. Estaban allí, sonriendo, asintiendo. La guardia había terminado. El eco de sus voces por fin podía descansar. Y yo, también,